El sistema de ficheros. El sistema de ficheros es el componente del sistema operativo encargado de administrar y facilitar el uso de las memorias periféricas, ya sean secundarias o terciarias. Este sistema de ficheros es jerárquicamente. Vamos a ver un ejemplo, el sistema de ficheros de una empresa inmobiliaria. Como ven, hay cuatro ficheros de datos, y en dos de ellas hay tres ficheros de datos y en las siguientes dos solamente hay uno. Como vemos, en el fichero departamento de ventas hay tres subficheros, que es inmueble, propietario e inquilino, y a su vez en cada subfichero hay más subficheros de datos. También en el fichero departamento de contratos hay tres subficheros, que es contrato, inmueble, inquilino, que a su vez también en cada subfichero hay tres subficheros de datos. En las observaciones encontramos los datos redundantes, los distintos formatos para los mismos datos, programas dependientes de la estructura física de los ficheros de datos. Se pueden crear sin mucha necesidad de planificación. En problemas de sistemas de ficheros es la separación y aislamiento de datos, duplicación de datos, dependencia de datos, formatos de ficheros incompatibles, consultas fijas o proliferación de programas de aplicación. Sistema de base de datos. Surge a partir de las deficiencias que tiene el sistema de ficheros y va a incrementar tres ventajas. Desde un punto de vista lógico, almacena todos los datos en un solo lugar y sus definiciones de las relaciones entre los datos. Desde un punto de vista físico, los datos van a estar almacenados en uno o varios discos o varios ficheros. Desde un acceso a datos a través del sistema de gestión de base de datos, el SGBD, mediante sentencias específicas con lenguajes de cuarta generación. Como una novedad de estos, los datos van a empezar a compartirse. Por ejemplo, tenemos una base de datos de una tienda o una oficina. Va a tener un departamento de ventas, departamento de contratos, departamento de nóminas, departamento de personal, y todos estos a su vez van a estar en una misma base de datos. ¿Qué es una base de datos? Es un conjunto de datos almacenados entre los que existen relaciones lógicas, diseñadas a partir de la información requerida por alguna organización. La base de datos almacena los datos de la organización y su descripción, llamada metadatos. La descripción de datos se almacena en un diccionario de datos, y la existencia de este diccionario proporciona una independencia de datos lógica física. El sistema de gestión de base de datos es una aplicación que va a permitir a los usuarios definir, crear y mantener la base de datos, y va a proporcionar un acceso controlado a esta. Los servicios que va a proporcionar el sistema de gestión de base de datos va a proporcionar un lenguaje de definición de datos, también una inserción, actualización, eliminación y consulta de datos mediante el lenguaje de manejo de datos. Existen dos tipos, procedurales y no procedurales. En el caso del SQL, proporcionan acceso controlado a la base de datos mediante un sistema de seguridad, un sistema de integridad, un sistema de control de concurrencia, un sistema de control de recuperación. El SGBD proporciona un mecanismo de vistas que cada usuario ve en la parte de la base de datos que necesita. Las vistas proporcionan un nivel de seguridad adicional. Las vistas proporcionan un mecanismo para que los usuarios vean los datos en el formato deseado. Representa una imagen consistente y permanente de la base de datos, incluso si ésta va a cambiar su estructura. Por lo tanto, el sistema de base de datos va a tener tres formas de ver a estos datos. En el esquema de base de datos o la visión lógica global van a interactuar el diseñador de la base de datos y el administrador de la base de datos. En un subesquema o en la vista, es la visión lógica de los datos relacionados. Aquí interactúan los programadores de aplicaciones y los usuarios finales. Y en la parte física, los datos van a estar almacenados y aquí van a interactuar programadores de sistemas y creadores del sistema de gestión de base de datos. Más papeles en el entorno de la base de datos. Como primer papel tenemos al administrador de la base de datos. Esta va a ser la persona encargada de realizar el diseño físico e implementación de la base de datos. En esta tarea también se puede ver apoyada por analistas de sistemas o desarrolladores y programadores de software. También lleva a cabo el control de la seguridad y la concurrencia de la base de datos.
Esta tarea pues es muy importante para empresas grandes, ya que la información que posee sus bases de datos suele ser muy importante. También lleva a cabo el mantenimiento del sistema para poder verificar las medidas de almacenamiento que estén corriendo o que estén funcionando de la mejor manera, de una manera eficiente y eficaz. Y asimismo pues también crea o generan planes de contingencia en casos de emergencia. Y por último tenemos el mantenimiento de prestaciones. Segundo papel, tenemos a los diseñadores de las bases de datos, pues estas personas llevan a cabo el diseño lógico de la base de datos. También identifican los datos y da a elegir estructuras apropiadas para representar y almacenar dichos datos que los diseñadores pues, que los clientes o que los usuarios les solicitan a los diseñadores de la base de datos. Como tercer papel tenemos a los programadores de aplicaciones. Estas van a ser las personas encargadas de desarrollar o diseñar los programas o las aplicaciones que van a manejar o van a manipular o operar nuestros datos y que los usuarios pues van a tener la mayor facilidad posible para poder manejar esos datos. Y por último los usuarios finales, que son pues los clientes de la base de datos, ya sean empresas, microempresas, muchas entidades, ¿no?, que pueden solicitar una base de datos. 4. Historia de los sistemas de bases de datos. La primera generación se dio en los años 60, con los sistemas jerárquico y el sistema de red. El sistema jerárquico se caracterizaba porque permitía que un registro hijo solo tenga un registro padre, y la relación que tenían era de 1 a n. En cambio, el sistema de red se caracterizaba porque brindaba la facilidad que un registro hijo pueda tener más de un registro padre. La relación que ésta tenía era de n a n. En esta época era posible guardar las bases de datos en listas y árboles. También se requerían complejos programas de aplicación. La independencia de datos era mínima y no tenían un fundamento teórico. En la segunda generación, gracias a las aportaciones de Quilt, Larry Ellison desarrolló Oracle y a la par se desarrolló un lenguaje de consultas denominado SQL. A medida que pasaban los años, SQL empezó a ser el estándar de la industria. También en la segunda generación se dio paso al modelo de relacional, que consistía en representar los datos como tablas bidimensionales de una manera mucho más sencilla y comprensible. Por ello, este modelo logró la popularidad que hoy en día sigue teniendo. Y la tercera generación es el desarrollo de las herramientas Excel y Access dieron inicio al modelo orientado a objetos, y el modelo relacional extendido se fue refiriendo a los comandos de encapsulamiento, herencia y polimorfismo. Ventajas de los sistemas de bases de datos. ¿Qué ventajas trae tener un sistema de base de datos? La integración de datos. Al momento de integrar los datos, se necesitan menos datos redundantes. ¿Y qué son los datos redundantes? Son los datos que se repiten una y otra vez, como por ejemplo puede ser el nombre de un estudiante. Se repiten varias listas de varios profesores, y al tener una base de datos, tú solo puedes tener una lista y todos los profesores pueden tener acceso a esta lista, y con ello se reduce el espacio porque solo tienes que almacenar una base de datos. Se puede evitar los problemas de consistencia de datos. Al momento de escribir mal el nombre de un alumno o escribir mal su número de teléfono, puedes arreglarlo inmediatamente, o el que esté administrando la base de datos lo puede arreglar de inmediato, y así evitas la inconsistencia de los datos. Puede extraer información adicional sobre los datos. Al tú tener una base de datos, en cualquier momento puedes agregar una característica más, como por ejemplo puede ser el número del estudiante o el correo institucional del estudiante, y así aumentar tu base de datos con datos que son necesarios. Se pueden compartir los datos. Como dije anteriormente, al tú tener una base de datos, fácilmente puedes compartir esa base de datos con otro colega tuyo, o siendo un profesor puedes compartir esa base de datos con todos tus colegas para que así todos tengan acceso a estos datos. Se facilita el mantenimiento de estándares. Al momento de escribir el código o al momento de programar la base de datos, se necesita estándares para tu base de datos, y esto es muy fácil
de cambiar o modificar cuando tienes un sistema de base de datos. Ahora vamos por la existencia del sistema de gestión de base de datos. Primero, se reduce el problema de integridad de los datos mediante el establecimiento de reglas de integridad. ¿Qué es esto? Que se reduce el problema de los datos falsos o los datos erróneos o los datos que se falta modificar, etcétera, etcétera. Se mejora la seguridad de la base de datos frente a accesos no autorizados. Al tú tener el control, al tú gestionar tu sistema de base de datos, puedes aumentar tu seguridad, ya sea para tener acceso a esta parte del sistema de base de datos necesitas tal contraseña o para esta otra tal contraseña y así aumentar la seguridad de tus datos. El usuario puede hacer consultas sin tener que escribir un programa. Como el sistema de base de datos es algo muy común hoy en día, cualquier persona tiene acceso o manipula una base de datos sin que lo sepa. No es necesidad que sepa programar, que sepa qué es la base de datos, solo necesita saber su funcionamiento de manera superficial y así poder interactuar con ella. Se mejora la productividad de los programadores. Al tener una buena gestión de tu sistema de base de datos, lo que hace es que los programadores faciliten el código, ¿no? Por decirlo así, su entendimiento del código. No es necesario que conecten a cada uno de los sistemas de base de datos, solo puede conectar al general y ese general ya se encarga de conectar al resto de los sistemas. Proporciona independencia de datos lógicos y física. ¿Qué nos quiere decir esto? Que al momento de modificar algún aspecto de tu sistema de base de datos, no es necesario reescribir todos los datos otra vez. Simplemente se agrega o se quita lo que tú quieras. Se aumenta la concurrencia. La concurrencia es los trabajos que hace al mismo tiempo el sistema de base de datos. Como no solo una persona tiene acceso a tu sistema de base de datos, tu sistema tiene que gestionar tanto tu manipulación como la de tus compañeros al mismo tiempo. Entonces aumenta esta capacidad. Mejora los servicios de copias de seguridad y de recuperación. Al mejorar tu seguridad, también es necesario tener una copia de seguridad y al momento de, por alguna equivocación, pierdes unos datos importantes, al tú tener una copia de seguridad, puedes reemplazar esos datos de manera inmediata. Ahora pasemos a los inconvenientes de los sistemas base de datos. Los SGDB son conjuntos de programas muy complejos y extensos. Tienes que tener cierto nivel de programación o de conocimiento de las bases de datos para poder manipular el código de ellos. No todos lo pueden hacer. Otro, los sistemas de gestión de base de datos son caros porque no es todo lo que tengas un solo dispositivo. Tienes que tener necesariamente otros dispositivos para que se conecten entre ellos y así gestionar de una mejor manera tus datos. Y claro, mientras más dispositivos, más costo. Suele ser necesario adquirir equipamiento adicional para su puesta en marcha. Como dije anteriormente, es necesario otros dispositivos para que entre ellos se comunican y se reparten el trabajo. Y todo esto implica más y más dinero. Si se pasa de un sistema de ficheros a un sistema de base de datos, el coste de la conversión es elevado. Tú al tener tus datos o tu sistema en ficheros, al momento de convertirlo a un sistema de base de datos, por X razones, porque ves que es mejor, este coste es elevado. ¿Por qué? Porque es un tanto complejo hacer esto. Algunas prestaciones pueden disminuir. Al ser tu base de datos, no los puedes prestar a X compañía. ¿Por qué? Porque ese sistema de base de datos fue creado para tu compañía específicamente y al momento de querer compartir tu sistema de base de datos o que vender a otra compañía, es difícil que se pueda adaptar a esa otra compañía. Son más vulnerables a los fallos. Al tener varios dispositivos conectados, es más común que falle alguno.